Estefanía Dalepetxe, bienvenida a Un Té con Paloma. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantadísima de estar aquí La que contigo. está encantada soy yo, gracias. Hoy vamos a hablar con Estefanía, es una mujer que a mí me ha inspirado muchísimo. Ella es ingeniera matemática, vamos a ver cómo un día decide cambiar toda su vida, absolutamente dejar su trabajo estable en banca de inversión y reinventarse completamente. Así que no te pierdas esta entrevista porque de verdad que vas a sacar muchísimo valor. Estefanía, muchísimas gracias de nuevo, porque para mí es un placer, ya sabes que yo te conozco de hace ya tiempo, que te sigo y que es realidad que yo te descubrí en tu podcast, que ahora me contarás todo esto, y me pareciste una mujer muy coherente, lo que comentabas me llegaba, porque estaba en un momento de transformación, con lo cual para mí se puede decir que tú has formado parte de mi evolución también, mi transformación. Wow, me siento halagada, la verdad, por lo que me estás contando. Pero la verdad que muchísimas gracias porque además cuando las personas te dicen que les estás inspirando, les estás ayudando, les estás motivando, es lo máximo yo creo para cualquier emprendedor o para cualquier persona que quiera emprender un proyecto con propósito, ¿no? Entonces, por eso tenías que estar aquí, ¿no? Yo quería que nos contaras, ahora empezaremos paso a paso, cómo fue el momento previo, sabes que estoy escribiendo un libro también, ahora contaremos el tuyo también, y precisamente me centro en la parte el miedo que tenemos antes de todas esas barreras que tenemos antes de ponernos a emprender, ese proceso hasta que por fin te decides, ese proceso de toma de decisión que es tan difícil de tomar. ¿Cómo fue en tu caso? Tú estabas trabajando en una empresa, ¿no? Cuéntanos. Sí, yo llevaba casi 12 años en la banca de inversión, había estado en 2 bancos distintos trabajando y bueno, hubo un momento en mi vida en el que empecé a cuestionarme muchas cosas y fue a raíz de mi primera maternidad, de mi primer hijo. Y en este punto es cuando realmente empieza ya un proceso de cambio, cuando empiezas a hacerte preguntas de lo que estás haciendo, si te apetece hacer lo que estás haciendo, si te llena de verdad, si estás aportando realmente donde crees que deberías aportar valor. Y empiezas a dar respuestas a estas preguntas, es cuando empiezas a dibujar el mapa de tu vida, digamos, porque buscas un sitio en el que realmente puedas expresarte libremente y de una forma coherente además, como has mencionado tú antes, con tus valores, lo que realmente quieres a nivel más de persona. Entonces, en este momento fue cuando yo empecé a leer ciertos libros que me marcaron como un punto de inflexión. Lean-In es el primero de ellos, luego The Entrepreneur Roller Coaster de Darren Hardy, fueron los primeros libros que para mí fueron clave para empezar a volcarme en el mundo. Sí, ¿no? Eso es, empezar a volcarme en el mundo del emprendimiento, del cambio de perspectiva, de puedo hacer cosas diferentes. Y a la vez ahí empezó también un cambio, una transformación personal, porque no podemos pensar de emprender sin conocernos como personas y sin crecer como personas. Esto es fundamental y de hecho yo no concibo emprendimiento que no salga de la persona, que no se origine en la persona. Exactamente, eso es una cosa que además que es un proceso lento, no viene de un día para otro, ¿no? Lleva su tiempo el ver si realmente, validar tú misma esa idea, ¿no? Si esa idea se puede hacer, ¿no? Y luego transformarte, porque realmente es un proceso muy importante, ¿no? Que te genera muchos cambios. Al margen de eso, en tu familia, en tu entorno, ¿cómo se tomaron o sea, cómo te veían? ¿Como un bicho raro o compartían un poco tu estado de ánimo? Lo que pasó en mi caso es que además cuando empecé a emprender lo que yo llamaba emprendimiento y luego entendí que era más bien un proyecto así de compartir más que un proyecto empresarial, lo que pasó es que me encontré con una enfermedad, me diagnosticaron una enfermedad y fue también lo que me ayudó, o sea, fue una etapa muy complicada para mí, muy compleja, pero fue también lo que me ayudó a tomar una decisión, que de repente me encontraba mal cada vez con más frecuencia. Y me encontraba mal, me daba cuenta que me encontraba mal en el entorno en el que estaba trabajando, no estaba bien haciendo lo que hacía. Yo llegué a un punto en el que iba al trabajo y no me apetecía para nada estar en ese punto. Pese a que fuera un trabajo pues, muy bien remunerado, de cierto estatus, estaba bien en ese sentido, pero por el otro yo no me sentía bien. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, mi familia y las personas alrededor mío
entendieron que yo buscaba un cambio porque también a nivel físico yo no estaba bien. Claro, ¿tú o sea, crees se que estaba la reflejando. enfermedad era una consecuencia de cómo te sentías por dentro? No, no directamente, pero estoy segura, ahora que he madurado toda esta conciencia, después de haber dejado el trabajo, haber desarrollado mi proyecto y demás, sí que creo que ha tenido un impacto importante de cara a mi enfermedad. Entonces, en este sentido, no fue tan drástico de cara a la familia, de cara a las personas alrededor mío, explicar esta separación. Y de hecho, al principio, la decisión de dejar el trabajo fue movida por esto. Realmente por una necesidad personal, he dicho aquí tengo que cambiar las cosas porque esto no está funcionando. Y a raíz de esto ya, pues luego salió el proyecto en sí más empresarial, más de construir. Claro, antes de llegar a él, vamos a llegar, y también cómo hiciste un rebranding importante, porque yo te conocí en la otra etapa, en la que ahora contaremos. ¿Cómo fue esa toma de confianza? O sea, yo imagino que tienes que estar, bueno, imagino no, porque lo he vivido también yo, pero que ese proceso, ¿no?, de transformación mental, ¿no?, requiere que tengas una confianza de que tu proyecto tiene viabilidad. ¿Cómo fue en tu caso? La verdad es que yo me empecé a nutrir muchísimo de historias, artículos, podcasts, libros de emprendedores y personas que ya habían llegado ahí. Y entonces me obsesioné por entender cómo hacían las cosas estas personas y cómo pensaban estas personas. Y entonces, si yo quería llegar ahí, tenía que empezar a pensar exactamente cómo pensaban y hacían, se comportaban, las decisiones que tomaban estas personas. Y entonces, en realidad, aunque ha habido muchísimos altibajos, muchísimos cambios, y de ellos hablaremos y demás, la realidad es que yo en ningún momento he pensado esto no puede funcionar. Es decir, para mí siempre ha sido clave mantener el foco en voy a llegar. No sé si va a tardar 1 año, 2 años, 10 años, pero ahí voy a llegar. O sea, no me puse en discusión en ningún momento la duda. Punto, eso es, el punto al que quería llegar no lo puse nunca en duda. Sí, o sea, para ti era cuestión de tiempo que llegaras, ¿no? Antes o después ibas a llegar, ¿no? Pero estabas comprometida 100%, ¿no? Eso es decir, porque en el momento en el que nos bajamos y nos empiezan a entrar los miedos, dejamos que nos sobrepasen, ¿no?, y dejamos que los miedos nos hagan tomar decisiones, no serán las decisiones correctas. Seguramente son decisiones que no nos aportan el valor que deberían aportarnos para realmente movernos en este nuevo proyecto. Entonces, para mí es clave, incluso cuando pasas por momentos de bajón, momentos que realmente se hace complejo, y bueno, yo lo pasé por la enfermedad, además, porque estaba con la enfermedad montando todo, además con niños pequeños, entonces fue complejo, pero nunca perdí de vista, llegará, y voy a llegar, pase lo que pase, voy a llegar. Estabas determinada, luego también eres mentalidad también ingeniera, que dices, esto sale por mis narices, ¿no? Que sí, aunque yo soy periodista, pero bueno, sí que es verdad que en ese sentido te puede ayudar, ¿no? Que eres muy racional y te dejas también llevar por la parte de crecimiento personal que te aportaron, ¿no?, toda la gente que estabas leyendo. Vale, cuéntame entonces, ¿qué es lo que decides lanzar, tu primer proyecto, y cómo lo haces? Vale, pues el primer proyecto que, repito, yo pensaba que era un proyecto empresarial y no tenía nada de empresarial, fue crear un podcast. Fue realmente lo que yo creé, un podcast, nada más. O sea, yo quería crear un podcast, crear un canal para compartir las experiencias de otras mujeres, tanto del mundo empresarial, o sea, un mundo más corporativo, como emprendedoras, precisamente para contar al mundo su experiencia, por qué habían pasado y demás. Y fíjate, ahora que lo estamos diciendo, me estoy dando cuenta que yo estaba en esta etapa porque yo era lo que quería descubrir. Claro. ¿Cómo lo estaban haciendo? Y entonces dije, pues lo voy a hacer para que también otras personas a la vez lo escuchen, que no sea solo una conversación a dos o yo escuchándome el podcast, sino yo es un poco lo que pudiera, aquí, claro, ¿no?, preguntar a estas personas y así compartirlo con el mundo y que otras también aprendieran en este sentido. ¿Qué pasa? El gran problema, entre comillas, es que yo no tenía un objetivo claro con esto, además no tenía realmente, no tenía ni idea del mundo online, o sea, era muy ciega en este sentido, sobre todo cuando vienes del mundo corporativo y te vas hacia más un negocio online en especial, hay muchísimas cosas que no se ven ni se piensan de lejos. Es que es otro mundo, nada que ver. Es otro mundo. Pero tú eras tenaz y mira, un podcast, quiero decir que no sacaste un claro, blog. No, y además ahí lo que estaba trabajando era la disciplina. La disciplina, Y de hecho yo escuché uno de tus podcasts, que yo escuché muchos, era cómo tú decides, cómo planificas, que luego hablaremos, por eso eres ahora experta en productividad, cómo planificas tu podcast y vas a sacar cuando
cuando tienes ya hechos 50, ¿puede ser? ¿50 capítulos? No, ahora tengo 102 Sí, no, pero publicados, entrevistas, dices. Sí, cuando tú ya tenías 50, fue cuando ya publicaste, es decir, que ya tenías una planificación brutal, ¿no?, con tu proyecto. Bueno, a ver, tenía para arrancar, sí tenía como 8 o 9 preparados para arrancar, pero luego sí es cierto que tenía Material prevista... Sí, pues yo escuché uno que tenías como muy adelantado. Sí, tenía todo el planning preparado, ¿no?, Sí, para las entrevistas que quería hacer. ¿Y entonces qué ocurrió? Cuando ya lanzas, ya empiezas a tener mucho éxito porque la gente, ¿no?, dice, oye, enhorabuena, ¿cómo aprendo de tus entrevistas y tal? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que me estaba dando cuenta que las personas, me estaba conociendo cada vez más. Esto es clave porque ahí me estaba dando cuenta que esto no me estaba realmente llevando a lo que yo quería ofrecer ya más a nivel de negocio. He dicho, pues esto hay que monetizar esto, hay que redirigirlo para que nos sirva bien como canal de comunicación, bien para marketing, o de todas maneras redirigir las cosas para que realmente yo tuviera un beneficio de algún tipo, no necesariamente monetario, porque con un podcast directamente beneficio monetario es complejo, tienes que tener muchísima audiencia en cuanto a patrocinadores o así, pero claro, hay beneficios secundarios o colaterales, digámoslo así, por tener un podcast. Pero hay que tener claro cuál es el objetivo. Y yo no tenía ningún objetivo con mi podcast más que compartir al principio. Y claro, cuando luego me puse a analizar todo, de ponerme con mi proyecto, digo, ahí va, pero aquí estoy dedicando muchísimo tiempo, esta cosa la tengo que redirigir para que sea... Tengo que tener claro un objetivo que aún no tengo, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a madurar este cambio primero que se reflejó en el podcast, pero el podcast seguía manteniendo el mismo estilo anterior, que se llama Mujeres en Business. Por eso yo rápidamente me atraje a él, ¿no? Sí. Y además otra cosa que me pasó es que veía que me escribían personas que entendían que yo quería meterme en el feminismo con este podcast. Sí, ahí tiene hay de todo, ¿no? Pero sí que puede darse a entender, ¿no? Claro. Y entonces yo nunca lo hice en este sentido. O sea, yo por supuesto quería dar visibilidad a las mujeres y tal, además veniendo de empresa yo había visto ciertas cosas que no me gustaban y quería empoderar en ese sentido a las mujeres, pero sin decir, bueno, las mujeres somos tal, necesitamos esto, tenéis que darnos esto y meterme en este nicho. No quería para nada. Entonces esto también no me gustó mucho y he dicho, no, pues aquí necesito hacer algún cambio. Entonces, primero cambio a nivel de contenido, porque claro, revisé en esta etapa de autoconocimiento que estábamos diciendo, yo pensé en todo lo que había hecho en mi etapa corporativa, que había estado trabajando en departamento para sistematizarlos y automatizar todo el día a día que tenían estos departamentos. Y por otro lado, mi etapa de redescubrirme como persona, tener que manejarme entre todas estas cosas, todos estos frentes que tenía abiertos, y porque también yo entonces estaba buscando gestionarme mejor y todo esto. Y fue cuando dije, bueno, pues esto es lo que voy a ofrecer, porque son cosas adquiridas a nivel vital, que he experimentado, cosas estudiadas y cosas experimentadas también a nivel empresarial, donde he estado, ya te digo, casi 12 años. Claro, que crees que además hace mucha falta, ¿no? Sobre todo a cualquier persona que quiere encontrar su objetivo, ¿no? Tiene que trabajar y planificarse, ¿no? Y es lo que tú puedes hacer, ¿no? Sí, y de hecho esto, luego hubo un cambio de branding cuando ya maduró esta conciencia y digo, no, ya no puedo mantener este nombre, no estoy dando un mensaje claro de lo que puedo ofrecer, de lo que hago, y fue cuando ya dije, bueno, ha llegado el momento de cambiar y me pasé a marca personal. Vale, que ahora mismo te llamas Estefania estefaniadp.com es mi página web, pero yo ya me presento como marca personal, como formadora, speaker y asesora en productividad de organización. Y a partir de ese momento ya tienes clarísima visión de tu negocio, ya sabes a dónde quieres ir, ya sabes que vas a ayudar no solo a emprendedores, ¿no?, sino más allá, a mucha gente, a gente que quieren trabajar su productividad, ¿no? Sí. ¿Cómo desarrollas tu know-how? Aunque ya tenías mucha experiencia previa, por supuesto, de tu trabajo y ya habías puesto en práctica mucho en tu momento, o sea, en tu etapa de emprendedora, pero ¿cómo te vienes arriba? O sea, ¿cómo te formas en esto? ¿Qué es lo que haces? Bueno, mira, aparte de formarme, o sea, he hecho formaciones, he participado en cursos potentes, la verdad es que no voy a decir cuánto, pero he gastado miles y miles de euros en formaciones, ya no solo de productividad, porque además
La productividad se malinterpreta muchas veces y pensamos que solo es tener recursos para hacer más cosas en un día, y sin embargo hay mucho de trabajo personal precisamente, de desarrollo de hábitos, de saber cómo gestionamos nosotros ante las situaciones. Entonces, bueno, por una parte me he formado formaciones presenciales, formaciones online y demás, y por otro, la realidad es que el mayor aprendizaje es aplicar las cosas. Sí, y yo puedo decir, porque ya sabes que te conozco muy bien, somos amigas además, y yo he visto cómo tú pones en práctica tu propio programa o tu propia disciplina, y he de decir que chapó, porque no hay mejor ejemplo que lo que tú has conseguido, ¿no? Y ahora sí que hablamos del libro, has escrito un libro en tiempo récord, has sacado unos programas estupendos, ¿no? Cuéntanos. Sí, esto la verdad es que todo ahí reside en el poder de marcarse objetivos y de una buena planificación, cuando sabes realmente lo que estás buscando. Y esto es lo que he hecho para la publicación del libro, precisamente. Conquista tu tiempo, que yo lo tengo y está estupendo, porque además tiene una lectura fácil, es como te hace reflexionar de cosas que tú pensabas que hacías evidentemente y no las haces. Entonces te lo lees en un par de horas si quieres, concentrado, que sí que es fácil, es menos, y te da muchísima información, muchísimos consejos, está muy bien. Sí, de hecho buscaba una cosa que fuera práctica también. Al final de cada capítulo hay unos enlaces para descargarse unas plantillas de uso, hay un plan de acción en que estimulo a la gente, y tanto para escribir este libro como para, por ejemplo, en todo el programa de branding, había mucha estructura detrás, mucha organización, porque para mí era importante cumplir con las fechas, me había marcado un objetivo concreto, y organizarme de tal forma que pudiera publicar el libro, pudiera lanzar el nuevo branding, pudiera publicar un podcast que estuviera alineado y que todo saliera en conjunto, que fuera ordenado y bien organizado. Entonces, la verdad es que con pocas pautas pero bien definidas se pueden conseguir resultados extraordinarios. Sí, yo estoy convencida, además, de hecho, estuve hace poco en una formación tuya y me llevé consejos muy prácticos que de verdad que son aplicables y que te ayudan a tener el foco, ¿no? Que es lo que nos ocurre, ¿no? Que tenemos ideas brillantes y le pasa a todos los emprendedores, tienen ideas estupendas, maravillosas, pero es verdad que luego tienes que hacerlas, ¿eh? Y no es fácil porque te pierdes en mil detalles, y es lo que tú comentabas, el aprender a decir que no es tan importante, el no perderte en quiero ser perfecta y hasta que no esté perfecto todo no puedo salir a vender porque necesito estar perfecta. O sea, te pierdes en mil cosas y al final lo que te hacen es distraerte y no llegas jamás a este objetivo. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que te desmotives, cierres, porque no consigues los beneficios que tú quieres, ¿no? Y ahora mismo, sí, cuenta. Perdona que me interrumpa. En mi caso me salió bastante fácil esto porque soy muy estructurada como persona por defecto, soy ingeniero matemático. Sí. Lo he trabajado durante años en la empresa, trabajo con mucha estructura, siempre he trabajado con números. Entonces, por esto también descubrí, esto es un talento que tengo y tengo que ayudar personas, porque me di cuenta que había personas que son más visionarias, más de ideas, que me encantan. Por otro lado, es una parte que a mí me falta y estoy intentando trabajar ahora, ¿no? Porque la mezcla es lo que realmente funciona. Yo no digo que tengas que ser totalmente estructurada y demás, porque si no se perdería la parte más creativa de la persona, la parte de ideas, ideas locas también. Sí. Entonces, primero dejemos las ideas locas que fluyan, todo que fluya, y luego, a raíz de esto, vayamos a poner estructura para que realmente se lleven a cabo y consigamos los resultados que esperamos. Vamos a planificar, hacemos tareas y realmente analizamos si hemos conseguido, ¿no? Esos hitos y tal, como un proyecto cada cosa, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso es. Ahora que estamos entre tú y yo así en petit comité, cuéntame cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas, a los demás que están escuchando, a mantener el estrés a raya, ¿no? Cualquier persona que tiene, pues yo me pongo en la piel de los emprendedores, ¿no? Yo que tengo 500 millones de tareas, que podía trabajar todo el día sin dormir. Damos algunos consejos para mantener el estrés a raya y para poder tener el foco necesario para poder llegar a ese objetivo. Yo lo que diría es, sobre todo, enfócate en tus logros en lugar de enfocarte en lo que todavía no tienes. Es decir, tenemos la tendencia a mirar hacia afuera, esta persona ha hecho esto, esta persona ha hecho lo otro, venga, me lanzo yo también y tal. Y claro, como de repente nos estamos comparando con personas que están con otros recursos, con otros tiempos, con otros negocios, nos damos cuenta que nosotros no tenemos estos recursos y demás muchas veces, recursos de tiempo o de conocimientos, no solo monetario, no necesariamente monetario. Y entonces nos frustramos. Entonces yo aconsejo no enfocarse en todo lo que estamos haciendo en cada momento. O
sea, veamos los logros en lugar de ver todavía la brecha que queda hasta llegar allá donde queremos llegar. Porque en el momento en el que te enfocas en todas las cosas que has conseguido, que pueden ser cosas pequeñas, cada día mejoramos por pequeñas decisiones que estamos tomando. Entonces hay de agradecer y reconocer, darnos una palmadita, como yo digo, por todo lo que estamos haciendo en lugar de mirar. Claro, es lo que yo digo, es compárate no con nadie, sino contigo hace unos años, o hace unos meses, o hace una semana. Cada pequeño avance cuenta muchísimo, ¿no? Si siempre lo haces en la dirección correcta y no te distraes, ¿no? Sí. Cuéntame, me interesa muchísimo, aunque yo conozco más que mucha gente aquí, ¿cómo te organizas tú? Una jornada típica, que yo sé que madrugas, ¿qué es lo primero que haces tú? Mira, yo tengo una rutina de la mañana y es lo primero que hago al levantarme. Ahora justamente la estoy modificando, pero creo que es muy importante tener un ritual, digamos, por la mañana que nos asegure que nos da poder y ganas y energía, ¿no? Para realmente empezar bien el día. Entonces, en esta parte, pues voy a caminar o correr por la mañana, doy un paseo, aunque lo estoy cambiando porque ahora con el frío estoy pensando hacerlo más tarde. Bueno, y luego doy gracias, es decir, escribir gracias simplemente, agradecimiento por lo que estamos haciendo. Luego, no todos los días, esto lo admito, medito, aunque ya te digo que no soy ahí en esto, todavía no he conseguido la disciplina de hacerlo a diario. Porque precisamente volviendo a esto, yo soy una persona muy racional y entonces me cuesta esta conexión, ¿no? Más implementar, ¿no? Sí, de hecho hay a veces que me surge espontáneo meditar en otros momentos del día. Sí, es que no tiene por qué ser la mañana, puede ser cuando te haga falta, ¿no? Sí, o incluso en momentos de estrés que estabas mencionando. Pues la meditación es simplemente estar un rato contigo misma, reconectar, eso es, reconectar contigo misma y ya está, no hacer, y te viene de maravilla. Y luego también me comentabas que ya has empezado a hacer visualizaciones, ¿verdad? Claro, visualizar esto, visualizar es importantísimo, porque nos ayuda a... Además, es importante visualizar no solo las imágenes, no solo a nivel mental, sino a nivel emocional, porque es en el momento en el que las emociones y los pensamientos se unen, es cuando realmente estamos atrayendo a nivel de energía las cosas que queremos conseguir en nuestra vida. Entonces ahí hay que persistir y realmente vivir estas experiencias como si ya estuviésemos ahí. Sí, en el presente, ¿no? Como en que el presente. Vives, sí, y tendrías que sentir que estás haciendo, y casi que la piel se te ponga de gallina porque estás viviendo cómo sería que yo consiguiera esto, ¿no? Sí, de hecho, fíjate, por ejemplo, quieres una nueva casa. Yo lo hago por mi casa, que estamos buscando casa y no acabamos de encontrarla. Pero yo visualizo cómo estará mi nueva casa. Entonces, claro, puedes visualizar desde fuera como si hubiera un avión que pasa por encima de la casa y ve cómo es la casa, o puedes visualizarlo desde dentro, y eso es lo que hay que hacer, como si tú estuvieses caminando por tu salón, caminando por la cocina, escuchando los ruidos que se escuchan desde ahí. El sol, o sea, ese tipo de cosas dicen que sí, que porque la mente, bueno, es como cuando haces una película y lloras y sabes que son actores, ¿no? Es porque estás visualizando una realidad paralela y que confundes a la mente, o sea, y al final es tan poderoso, ¿no? Es brutal. Mira, a mí me sorprendió muchísimo cuando me funcionó una visualización que hice en un concurso en el que participé. Yo me visualicé, era un concurso de comunicación, y yo me visualicé agarrando el premio del curso, encima del escenario, que nos entregaban el premio en mano y que nos sacaban las fotos en el curso. Y llegué segunda a este concurso, entonces los primeros 3 participantes allí con el premio, el premio, y digo, madre mía, esto es brutal, yo ya me estaba viendo en esto. Y ocurrió. Así que la visualización, muy, muy importante. Otra cosa que hago son las afirmaciones, que también son frases en voz alta, dichas de forma positiva y de forma presente, en positivo y en presente, precisamente que reafirmen lo que queremos ser, hacer y tener, aunque todavía no lo tengamos. Pero frases de poder que ya en este momento me están aportando la motivación y el foco. Yo también de hecho en mi libro tengo un capítulo que se dedica solamente a esto, ¿no? En meter hábitos para pensar como si ya lo tuvieras, es como asís, ¿no? En inglés, como si ya estuviera, como si ya fuera la emprendedora de éxito, como si ya fuera la ponente que está dando una ponencia delante de tal, como si ya, y de hecho yo creo 100% en las visualizaciones porque a mí me ha pasado también, y esta casa te aseguro que yo estuve paseando por ella, pensarán que estoy loca, pero muy parecida. Entonces, bueno, yo sí que creo también. Cuéntame,
Y bueno, luego, Sí. para ir un poco más a lo Sí. del día, lo que pasa es que, bueno, ahora con los niños desayunamos y tal, pero ya luego entrando en la jornada laboral, yo ya sé lo que va a pasar la noche antes y para mí esto es fundamental. Es decir, yo ya la noche antes, y de hecho al principio de la semana yo ya sé cómo va a ser mi semana y la visualizo también, me visualizo yo yendo de un lado a otro, me visualicé la semana pasada que vendría a hacer esta entrevista, por ejemplo, me visualizo luego en las conferencias que imparto, lo visualizo antes y defino los bloques de tiempo que asigno a cada cosa, las reuniones, la llamada, las entrevistas, las Sí. ponencias, pero también mis bloques de trabajo de las cosas que debo hacer en el negocio. Sí. Y cada noche reviso la planificación del día siguiente, porque reviso cómo ha ido el día y si tengo que reajustar para los días que quedan de la semana, reajusto mi Que te mi da agenda. mucha paz porque sabes que tú tienes más o menos todo controlado, que estás avanzando al ritmo que tú quieres, ¿no? Sí, Y sí. que no te estás dejando llevar por el tiempo, por las adversidades, sino que tú controlas tu vida Eso y no es. la vida te controla a ti, ¿no? Eso es. Que es lo que tú bien dices, además. Mira, ya para terminar, Estefanía, yo quería que nos comentaras si, por ejemplo, alguien que tú sabes, que te conoces, o alguien de tu entorno, o alguien que no conoces, pero que sientes que es infeliz en el trabajo, que fuera alguien que tú quieres ayudar y que realmente estuviera pasando por aquello que estabas pasando tú hace unos años, ¿no? Infelicidad, frustración, todo esto, pero que tiene mucho miedo porque igual que tú tienes esa confianza, no todo el mundo tiene la confianza que tenías tú, porque tiene miedos, y qué dirán la gente, porque hay mucha gente que piensa que no quiere ser blanco de miras de nadie, porque puede surgir, y me pasó, igual, no sé si a ti, pero yo cuando decidí emprender, yo sé que había gente en mi entorno que no lo entendía, incluso sé que criticó mi decisión. Entonces, bueno, eso me puede afectar más o menos, depende de cómo sea, ¿no? Pero también el miedo al fracaso, irá bien, o me estrellaré, o también el miedo a, yo que sé, hay muchos miedos, ¿no? que tienen que... Entonces, ¿cómo tú, qué consejos darías a esta persona Mira, en base a tu experiencia? Realmente, lo único que funciona contra esto es hacer las cosas aunque te dé miedo. Sea lo que sea, es hacerlo aunque te dé miedo. Es decir, que no te... primero, o sea, de nuevo, no te enfoques en las cosas de ahí fuera, las personas, lo que te dicen y tal. Primero conecta contigo. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dónde estás tú? ¿Estás bien o quieres estar en otro lugar? ¿Tú cómo te sientes? Porque este va a ser tu motor, ¿no? Saber realmente qué es lo que te mueve al cambio. Pero luego hay que hacerlo y quizá hay que empezar por pequeños pasos, porque es un salto grande, ¿no? Decir de un día para otro dejo el trabajo. Yo en mi caso, por ejemplo, hay que decir que tenía unos ahorros, entonces esto me ha ayudado a tomar el paso en este preciso momento, pero no necesariamente hay que dar un paso tan grande de un día para otro, dejo el trabajo original y creo mi empresa. No, claro, la situación de forma paulatina, ¿no? Eso es, de forma paulatina, Sí. ¿no? Ir tomando pequeñas decisiones que te saquen de tu zona de confort. Sí. Porque cuanto más salimos de la zona de confort, más estaremos preparados para salir de nuevo de esta zona de confort, y así cada vez más a lo grande, ¿no? Y más reforzados y con mayor seguridad, porque vemos que sí que podemos conseguirlo, ¿no? Si nos planteamos, lo vamos a conseguir, ¿no? Sí, totalmente. Pues nada, Estefanía, ha sido un placer, se acabó el tiempo, me ha encantado tenerte aquí, ya sabes que yo te admiro mucho y te seguiré allá donde vayas y te deseo muchísima suerte. Bueno, muchísimas gracias, estoy encantadísima de haber estado aquí y saludo a la audiencia también, que seguirle a Paloma porque de verdad es una emprendedora genial. Muchísimas gracias, así igualmente. que estoy encantadísima. Gracias, Estefanía. Y también yo te puedo ayudar si quieres, porque me dedico a ayudar a mujeres a emprender negocios online. Simplemente entra en mi página web, palomapalencia.com/sesión y te podrás agendar una sesión gratuita conmigo de media hora. Gracias y hasta el próximo episodio. Chao.